Aleluya. Bendecimos este día, bendecimos la oportunidad que el Padre nos da de congregarnos, de unirnos por los que se unirán en las redes en el momento en que se pueda subir este mensaje. Y en todo alabamos y glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a empezar nuestro estudio en esta Abdalá, la Haftará de esta tarde. Vamos a orar la oración de los profetas y del pacto renovado. Todos decimos: bendito eres tú, Adón nuestro, Elohim, Rey del universo, quien ha escogido buenos profetas y quien se complació con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito eres tú, Adón, y a Moisés su siervo, Israel su nación, y los profetas de verdad y justicia. Amén. Ahora el pacto, la oración del pacto renovado. Decimos: bendito eres tú, Adón nuestro, Elohim, Rey del universo, quien nos dio la palabra de verdad y plantó la vida eterna en medio de nosotros. Bendito eres, Yahvé, dador del pacto renovado, por Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Esa parte que decimos que implantó en nosotros la vida eterna. Usted sabe que el ciclo biológico, el ciclo biológico de la amada Israel no es el ciclo biológico de las naciones. La amada Israel nace, crece, se reproduce y vive por la eternidad. Las naciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mire qué beneficio tenemos nosotros. Aleluya. En todo hay ganancia. Y el Padre en todo nos ha dado un regalo demasiado grande. Pues la Haftará de esta tarde está en Jueces, capítulo 13, del verso 1 al 25. Y es la Haftará de la Parashá Nasó. Nasó, que quiere decir elevar, que quiere decir levantar. El Padre siempre lo que ha querido es sacarnos de vergüenza a honra. Cuando el hombre está en vergüenza, anda cabizbajo, anda por el suelo. Cuando el Eterno hace la obra en el hombre redimido, lo levanta y lo honra. Esa es la obra de él. Entonces, aquí vamos a ver en esta historia cómo Yahvé llama a Sansón para que libere a Israel de los 40 años de opresión filistea. Israel había entrado en otra fase de culto idólatra. Ojo, amados, esta palabra viene a alcanzarnos hoy. Nosotros tenemos que estar analizándonos, porque ídolo no es solo el de yeso o la estatuica de oro, de plata, no. Ponemos muchos ídolos en nuestras vidas, que muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para hacer lo que pensamos por eso que tenemos para cuidarlo. Entonces, sabiamente tenemos que estar analizando las cosas cuando vienen situaciones, tiempo señalado del Eterno. Si no puedo ir, analizar inmediatamente, ¿por qué no puedo ir? ¿Qué es lo que está pasando? Que no puedo ir. Ah, es esto. Ah, pero esto está entonces poniéndose en el lugar del Eterno. Y yo tengo que inmediatamente quitarlo. Y corriendo obedecer e ir a la invitación que nos hace el Eterno. Amén. Entonces,
Esto se describe en el capítulo 10, del verso 6 al 7, que dice, de este mismo Jueces, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. O sea, se amoldaron a ese yugo de los filisteos y dejaron a Yahvé y no le sirvieron. Acuérdense que la palabra servir en hebreo implica adorar. Cuando usted ve en la palabra adorar, eso es servir. Cuando usted ve servir, eso es adorar. Porque nuestras vidas tienen que estar sirviendo, por ende tenemos que estar constantemente adorándolo a Él. El verso 7 dice, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Amados, nosotros estamos viviendo en un momento muy álgido, muy difícil. Y lo que viene es peor. Entonces, este es el tiempo para nosotros entrenarnos en obedecer. Porque cuando cierren todos los canales y todas las cuestiones que sabemos que viene, porque ya a mí me mandaron un anuncio de Facebook que ya las cosas cristianas iban a empezar a tener porque no se alineaban, y además que eso era una cosa en contra de un grupo que no cree. Entonces tenemos, amados, que aprovechar el tiempo para nosotros retener nuestra confesión y nuestra profesión. Porque si no practicamos ahora, cuando venga lo grande, es a huir que vamos. O asimilarnos. Líbrenos el Eterno de eso. Aquí Yahvé utilizó a los filisteos para castigar a Israel. A diferencia de otros relatos sobre la apostasía de Israel, no hay indicios de arrepentimiento israelita antes de que Yahvé levantara a Sansón como su libertador, a menos que el clamor del pueblo escogido en el capítulo 10 de Jueces, del 10 al 16. Dice el verso 10 del capítulo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé. ¿Qué les recuerda esto a ustedes? Entonces los hijos de Yahvé clamaron a Yahvé. Cuando estaban en Egipto, ya cuando no podían más, clamaron. Y cuando clamaron se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, ¿qué pasó? El Eterno fue a favor de ellos. Le proveyó todo en sus espíritus, en sus almas y en sus cuerpos. El verso 13 del mismo capítulo 10 dice, mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto, yo no los libraré más. Entonces el 14 dice, andad y clamad a los dioses que ustedes eligieron, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Verso 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Yahvé, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. El verso 16 dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Yahvé, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Por qué fue él afligido? ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa? Porque su anhelo es habitarnos. Porque su anhelo es bendecir a su amada Israel. Por eso es que él mismo se puso en la cruz del Calvario a pagar por el adulterio de su amada Israel. Porque su amada Israel fue incapaz. Y él se puso en el lugar de ella para poder quitar esa carta de divorcio y
hacer que su amada pudiera casarse con él de nuevo. Dice esta versión que yo estoy leyendo, que es la de Jerusalén. Y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Amén. Es demasiado amor, amén. Es demasiada compasión. Nosotros tenemos que dejar que el Rúa nos ministre para nosotros poder devolverle esa lealtad y esa fidelidad, amados. Y este es el tiempo de entrenarnos en ser fieles, en no poner nuestros ojos en nada que no sea Él, porque Él todo lo puede. No hay nadie ni nada que pueda hacer lo que Él puede hacer. Entonces no vayamos y nos deslicemos a hacer otra cosa que no sea postrarnos ante Él para recibir de Él lo que necesitamos. Ahora vamos a Jueces capítulo 13, que es la haftará de esta tarde. Dice el verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Leímos en el verso 10 lo que leímos. Recordemos que la palabra no está escrita cronológicamente. O sea, está la historia, pero no está cronológica. En el verso 10 vimos que ellos se arrepintieron y le dijeron que hiciera con ellos. Ahora nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. No es que volvieron, es que lo hicieron. Amén. Y por eso el Eterno los perdonó y por eso levantó a Sansón. Entonces aquí los filisteos arrojaron a Canaán en la época de la invasión de los pueblos del mar, alrededor del año 1200 antes del Mesías. Israel aceptó su dominación hasta el período de Samuel. Recuérdense que estos filisteos no son más que los palestinos de hoy. Esos son los filisteos. Mire desde cuándo viene el problema. Los mismos palestinos que le hacen la vida imposible en el pueblo de Israel, a nuestro pueblo Israel. Primera de Samuel 7:10 dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de él. Y fíjense que eso está en el capítulo 7, porque no es cronológico. O sea, está la historia, pero no primero una cosa, después la otra, sino que nos hablan primero el resultado y luego nos dicen por qué fue ese resultado. El verso 12 de Primera de Samuel 7:10, que es que nos habla de este periodo que fue hasta él, que tuvieron ese sufrimiento, dice, tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Yahvé. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Yahvé estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Por eso es que dicen que fue hasta Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, y los israelitas desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Verso 2 de Jueces 13. Dice, había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Hoy la parte de la mujer adúltera, hoy yo recibí mucha luz con el pastor, el pastor de... Sí, bueno, no. Él decía, explicaba que cuando hablan de muslo, hablan del el órgano reproductor del hombre. Siempre hemos visto cuando el pastor Willy,
siempre hemos visto cuando hay problemas que el Eterno se aleja de su pueblo, las mujeres son estériles. Y vemos cada mujer que trae un hijo con propósito en la palabra ha sido estéril, ha sido estéril. Entonces eso también es producto de maldición por el adulterio, no el adulterio de ellas, sino el adulterio del pueblo. Y aquí vemos lo importante que es nosotros guardarnos para favorecer al otro. Porque si yo hago lo malo, lo que a mí me cae, te cae a ti. Entonces eso es algo que nos responsabiliza a nosotros estar trabajando en bien mío y del pueblo. Amén. O sea, no, que yo voy a hacer, no, es que nos cae a todos. Nos cae a todos. Esa esterilidad nos cae a todos, porque esa esterilidad es maldición. Amén, es una maldición. Entonces, esta mujer nunca había tenido hijos. Me llama la atención que el nombre de la mujer no la da. No da el nombre de la esposa de Manoah. Esta Zora, esta ciudad, era una ciudad situada en las llanuras de Judá, asignada a la tribu de Judá, y fue un punto de partida de los danistas cuando emigraron hacia el norte. Era estéril. La esterilidad de una mujer israelita era una desgracia, una maldición. Verso 3. A esta mujer, fíjense cómo dice, a esta mujer se le apareció, y aquí hay grande enseñanza con el ángel de Yahvé, que es Yeshua. A esta mujer apareció el ángel de Yahvé y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Aquí vemos el fruto de que lo que come la mujer embarazada pasa al hijo. Por eso tenemos también las mujeres que tener mucho cuidado con la ingesta, porque se pasa al hijo. Verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo al Eterno desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un nazareo, esa palabra, es un devoto, un consagrado, un apartado. O sea, nosotros, eso es un voto que se hace, pero en la esencia del significado ahí estamos nosotros, porque el Eterno nos consagró para Él. Y nos consagró para que tuviéramos una alimentación correcta, unas vestiduras correctas, y que no tuviéramos excesos en las obras de la carne, sino que las sometiéramos con el fruto del Espíritu. Una persona que hacía voto de completa dedicación a Yahvé, y como incluía abstenerse de ingerir vino, bebidas embriagantes, no cortarse el pelo y no acercarse a un cadáver por un periodo determinado de tiempo o durante toda la vida, como en el caso de Sansón. Recordemos que los llamados por el Eterno, recordemos de Aarón. Aarón, murieron sus 2 hijos y no pudo ir, no pudo tener contacto con esos muertos, y eran sus hijos. O sea que nosotros siempre tenemos que tener el oficio que el Eterno nos ha mandado por encima de todo. Porque nuestras vidas se las debemos a Él, no a más nadie, a Él es que se las debemos. Entonces, comenzó a luchar contra los filisteos, pero Elohim completó la obra. El esfuerzo liberador continuó durante el tiempo de Samuel y fue completado en los tiempos de David. Y eso está en 2 de Samuel 5:17 al 25. En Lucas 1:15 escuchamos esta palabra de nuevo. Dice Juan, refiriéndose a Juan el que le abrió el camino a Yeshua, dice: porque será grande delante de Yahvé,
no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu de santidad, aún desde el vientre de su madre. Mire aquí lo mismo, aún desde el vientre de su madre. En Lucas 7:33 nos dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dicen demonio tiene. Y a él, que comía y bebía, también le decían lo mismo. En Hechos 18:18, o sea, a Yeshua. Es murmurar. Hechos 18:18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y él con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto. ¿Qué voto era ese? Un voto nazareo. Porque había uno que era perpetuo y otro que se hacía por un tiempo. Tanto mujeres como hombres, eso se hacía. Verso 6 del capítulo 13 de Jueces. Dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Yahvé vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Yahvé, temible en gran manera. Y no le pregunté de a dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Un varón de Yahvé. Esta expresión fue aplicada a los profetas. Pero aquí se refiere al ángel de Yahvé y nos lo da también el verso 3 y el verso 21. Se refiere así de ese visitante. Pero vamos a ver, como nosotros decimos que el ángel de Yahvé es Yeshua, vamos a seguir leyendo para ver si nos revela que es Yeshua. Verso 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Yahvé desde su nacimiento hasta su muerte. 8. Entonces oró Manoa a Yahvé y dijo, oh Adonai, yo te ruego que aquel varón de Yahvé que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Verso 9. Y el Eterno oyó la voz de Manoa y el ángel de Yahvé volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Y qué dijo él? Yo soy. ¿Quién se reveló como yo soy? Yeshua. Y Yahvé. Cuando yo vaya donde Faraón, ¿y qué voy a decir que eres tú? Yo soy. Eyer, Asher, Eyer. Yo soy el que soy. Aleluya. El eterno presente. Bendito sea. Y aquí el ángel de Yahvé se identifica como yo soy. Yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Yahvé le respondió, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda del vino, otra vez le dice. Verso 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Yahvé, te ruego nos permitas detenerte y te preparamos un cabrito. Y el ángel de Yahvé respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahvé. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Yahvé. Pero vamos a seguir para que ustedes vean. Entonces dijo Manoa al ángel de Yahvé, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Yahvé respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Y a dónde vemos que su nombre es admirable? En Isaías
Su nombre es admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno. Más claro no puede. Admirable, yo soy. Yeshua, aleluya. Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Y esta expresión significa más allá de toda comprensión. Admirable es más allá de toda comprensión. Este término hebreo traducido como admirable fue lo que Isaías declaró, aludiendo a quién, a nuestro Mesías. Verso 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Yahvé. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿En qué otra ocasión pasó esto? En Hechos. Cuando Yeshua terminó y les dio la orden, no salgan de Jerusalén, ¿qué fue? Subió. Y ellos con sus ojos lo vieron también, cómo subió otra vez. ¿A dónde subió? Al seno del Padre. Al seno del Padre, volvió a su sitio, porque es la palabra hecha carne. Aleluya. Entonces, verso 22, ¿verdad? 21. Y el ángel de Yahvé no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Yahvé, y dijo, ojo, Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Yahvé hemos visto. Yahvé es Yeshua y Yeshua es Yahvé. Porque cuando se ve cualquier ángel, se muere. No. El que dijo que no había ojos para aquel que lo viera y viviría es el Eterno. Pero su palabra, su diestra de poder extendida, sí nosotros la pudimos ver. Aleluya. A la imagen visible. La parte visible del Elohim invisible. Aleluya. Porque a Yahvé hemos visto. Y su mujer respondió, si Yahvé nos hubiera querido matar, no hubiera aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Ni ahora nos habría anunciado esto. La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo. El nombre Sansón está relacionada con la palabra hebrea brillante, sol. Era un libertador que representaba, era sombra de lo que vendría un día a ser Yeshua. A Yeshua lo llaman también el sol de justicia. En Hebreos 12:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Ahí está en el pacto renovado nuestro Sansón. El versículo 25 dice, y el espíritu de Yahvé, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol, Yahvé comenzó a llenar a Sansón de su poder para que liberara a Israel. Este no fue un juez o libertador que guió a Israel contra los filisteos, sino un luchador solitario cuyas heroicas hazañas detuvieron las invasiones filisteas y consecuentemente ayudaron a la causa de su pueblo. O sea, aquí no vemos que Sansón dirige a un pueblo para ir a batalla, no. Él lo hace él solo. ¿A quién también nos recuerda? Yeshua todo lo hizo él solo. En él, por él y para él. Todo fue así. Amén. Así que vamos a hacer la oración del cierre de los profetas para seguir con la Torá en el pacto renovado. Y todos decimos,
Eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, roca de las eternidades, justo en todas las generaciones, Elohim fiel que dice y hace, que habla y cumple, cuyas palabras son verdaderas. Fiel eres, Yahvé, nuestro Elohim, y tus palabras son fieles. Ni una sola de tus palabras se vuelve sin cumplirse. Porque tú, oh Elohim, eres Rey fiel y compasivo. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim, que eres fiel en todas tus palabras. Bendito. Así, ahora vamos entre la de la Torah. Y ahí terminamos la de los profetas. Amén. Pues ahora vamos a hacer la oración de la Torah para ver la Torah en el pacto renovado. Decimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Plázcate, Adonai, Elohim nuestro, endulzar las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de tu pueblo, la casa de Israel, todos nosotros conozcamos tu nombre y estudiemos tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, que enseña Torah a tu pueblo Israel. Amén, amén. Se pueden sentar, amados. Pues ahora vamos a ver lo que nos trajo Bemidbar en esta semana, desde el capítulo 4:21 al capítulo 7:89. Amén. Entonces, en Números 4:21 vemos que dice, además habló Yahvé a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años para arriba hasta los 50. Ese era el periodo que podía trabajar, manejarse en su oficio, servir en ese oficio desde los 30 hasta los 50. ¿Qué nos recuerda esto a partir de los 30 años? A Yeshua, ¿cuándo empezó él su ministerio? A los 30 años. O sea, él fue un cumplidor de la Torah. Él no hizo nada que se saliera fuera del ordenamiento porque él es la Torah. Él es la Torah viviente. Él tenía que cumplir con todo lo que escrito está. Entonces, Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. El versículo 24 hasta el versículo 28 de este capítulo 4 da la instrucción detallada de la labor de cada uno de los grupos de los levitas dirigidos por Aarón y por Moisés. ¿De qué nos habla tanta cosa, tanto detalle? ¿De qué nos habla esa instrucción? Habla indiscutiblemente de orden. Porque el Elohim al cual tú y yo le servimos es un Elohim de orden. Él no entra en el desorden. En el principio la tierra estaba desordenada, vacía, hecha un caos. ¿Y qué hizo él? Habló y se ordenó. Y así mismo en la vida de nosotros. Antes de él éramos un caos. Porque por más y qué bueno que éramos, no cumplíamos Torah. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria del Eterno. Pero Él, por su amor, nos injertó y nos hizo ser su amada Israel. Aleluya. Entonces, aquí hace referencia sin duda a que Israel, un pueblo, es un cuerpo. Es un cuerpo donde cada uno tiene su propia función. Y yo quiero hoy que aquí cada uno
Le pida al Eterno para ver cuál es su función en la casa. Porque todos tenemos que aportar el talento que Él ha puesto en nosotros. Porque déjenme decirle que si no lo pone a trabajar, Él se lo va a dar al que va a trabajar. Al que tiene, se le dará. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y yo sé que ninguno de los que estamos aquí quiere que se nos quite, sino que se nos den. Entonces tenemos que hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Tenemos que funcionar. Nosotros tenemos que ser funcionales. Aquí no venimos a calentar a sillita, no. Aquí venimos a aprender, pero a la vez que aprender, saber que yo soy necesario. Que yo te necesito a ti, que tú me necesitas a mí. Y todos tenemos que hacer algo. Amén. Todos tenemos que hacer algo. Efesios 4:4, en el Pacto Renovado, nos habla de un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de su vocación. O sea, cada quien tiene una vocación. Y esa vocación tenemos que ponerla a funcionar. Porque si no se va a anquilosar. Lo que no se usa, se aniquila. No funciona. Dice un Adón, una fe y un bautismo. ¿Por qué dice un bautismo? Porque se refiere al bautismo de arrepentimiento, que ese nada más se hace una vez. Una vez. Porque usted no va a estar tirando la sangre como hemos visto de Yeshua cada vez. Yo voy a fallar y voy a otra vez pedir. Yo voy a fallar y yo voy a pedir otra vez. No. Cuando uno se hace pueblo, se hace pueblo. Y como pueblo tengo que funcionar. Un Elohim, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí vemos la obra del Ruach, como la vimos en Shavuot. Que el Ruach no solo está en nosotros, sino que está sobre nosotros y está por nosotros. O sea que tenemos al Espíritu de Santidad para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Para lo que sea, porque lo tenemos por toda parte. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. O sea, nos dieron un don. Ay, no, que yo no tengo nada. Pero está mal. Porque a todito dice la palabra que se nos dio algo. Si tú todavía no lo sabes, pídele al Eterno que te muestre. Porque lo tienes. Quizás no has despertado a ello. Pero de que está, está. Israel es un pueblo situado alrededor del uno y único Elohim verdadero, Yahvé. Cada quien con una función específica. Primera de Corintios 12, del 27 al 30 nos dice. Primera de Corintios 12, del 27 al 30. Dice, ustedes pues son el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Yahvé en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y aquí, ¿quién es el que reparte las tareas? Aquí, ¿a qué hemos visto que es el que reparte? El Espíritu de Santidad.
El espíritu de santidad es el que reparte. Ese espíritu de verdad activado en nosotros es el que reparte los dones como Él quiere. Usted sabe que en esta parte de la raíz hebrea de nuestra emuná, esa parte está lenta. Pero como nosotros somos una casa balanceada, nosotros creemos en los dones y nosotros creemos en el fruto. Creemos. Eso no ha sido abolido. Al revés. En Yeshua se activó, porque en Yeshua recibimos al Espíritu de Santidad dentro de nosotros junto con la Torah. O sea, que va parejo y va en balance. Y nosotros tenemos que activarnos en eso. Hay que activarse en eso, porque escrito está. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera, el Todopoderoso instruyó a los levitas de Coat y de Merari acerca de sus funciones específicas en el tabernáculo, en el santuario. En aquella época era en el templo. ¿Y por qué ahora es en nosotros? Porque ahora tú y yo somos el templo del Elohim vivo. Y lo que estaba allá en lo físico, o sea, en lo estructural, en lo hecho de mano de hombre, hoy se mueve en la creación que Él ha hecho en cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo y que hemos sido injertados para ser el pueblo de Israel. Amén. Importante, amados, esto, Importante, amados, entender esto. En Bemidbar 5:11, Números 5:11, dice: Yahvé habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todo lo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echarán fuera del campamento, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Es esto algo malo del Eterno? No. Porque es que Él es santo, puro. Él no puede habitar en medio de cosas que no estén en el orden que Él ha establecido. Y ya sabemos que la lepra que habla aquí es el Sará, que era una cosa que salía por el pecado. Por el pecado. Aquí, ¿cuál es el mensaje del Eterno? El Todopoderoso habita en medio de su pueblo. Ese es el anhelo desde el principio. Y todo lo que Él ha hecho es para poder cumplir con ese deseo suyo. Habitar en medio de su amado Israel. En su presencia debe haber santidad. La desobediencia, el pecado, son inaceptables en su presencia. Amado, acuérdate que esta palabra nos la está dando a nosotros. Y tenemos que permitirle a Rúa que nos diga en qué estoy siendo desobediente. En qué no estoy cumpliendo con la Torah, porque sabemos que el no cumplimiento de la Torah es el pecado. La persona debe ser retirada de la congregación hasta que, con verdadero arrepentimiento, haya abandonado el pecado. Entonces realizará el ritual del regreso y podrá ser contado como israelita de nuevo en el campamento. Amados míos, tenemos que someternos a la palabra del Eterno. Las denominaciones viven bajo el pensamiento de una supuesta misericordia y sustituye la omnisciencia del Eterno, por un lado menospreciando la instrucción del Todopoderoso y por otro lado tolerando toda clase de pecado con el argumento de la gracia y el amor del Eterno. No, que es la gracia. Pero sucede que la gracia,
conforme a la carta de Tito, capítulo 2, verso 12, nos enseña que la gracia nos enseña a rechazar las pasiones desordenadas y la impiedad. O sea, las obras de la carne y todo lo que ofende al Eterno, que es la impiedad. Entonces, no es libertinaje. Ay, no, que yo puedo comer cerdo. Ay, no, que yo puedo hacer todo. Ay, no, que yo puedo hacer... No. Él dice no y es no. Porque Él no nos está preguntando a nosotros. Él está diciendo, si tú eres mi pueblo... Ahora, si tú no eres mi pueblo, no importa. Come todo lo que tú quieras y vive como la vida loca. Pero el que es mi pueblo, mi amada, tiene que ser como yo digo. Porque yo soy el soberano. Amados, es la hora de revisar nuestras vidas. Porque nosotros tenemos una carga muy grande de esas enseñanzas. Y pesan. Porque a veces, ay hombre, eso no es nada. Ay, no, que no voy a levantarme de madrugada para orar. Ay, no. Cositas que usted dice, pero eso son bobadas. Pero esas bobadas van contaminando de tal manera nuestras vidas que impiden que podamos ser lo que el Eterno está esperando que tú y yo seamos. Vuelvo a decirle lo del principio. Usted nunca ha visto un ejército de soldados añingotados. Porque el ejército de soldados añingotados se lo lleva el enemigo. Si el jefe dice que a las 5 de la mañana tiene que estar en la fila, ay papá el que no está en la fila. Y si ese es un jefe humano, con defectos, ¿qué será? El que es santo, santo, santo. Es hora de revisar nuestras vidas. Si queremos habitar delante del Eterno y que el Eterno nos habite. Su presencia en nosotros, como su templo, tenemos que vivir para ello las vidas de santidad. No hay otra opción, amados. No hay otra opción. La separación depende de la causa del problema. El leproso dependía de su arrepentimiento. Recordemos que Yeshua es el cumplimiento del ritual de las 2 avecillas que restauraron al pecador. Después, el israelita limpio de su lepra, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiado sus ropas, lavado con agua viva, como nos dice Ezequiel 36, que para quitar toda inmundicia, ¿qué tenemos? Que guardar sus mandamientos. ¿Y bajo la autoridad de quién vivir? Bajo la autoridad única del soberano Elohim de Israel, el que es eterno. Porque Él siempre va a tener aquellos en el cual habitar. Que nosotros seamos de eso. Que nosotros seamos de eso. Que nosotros procuremos. Que nosotros nos invirtamos en eso. Porque Él no va a habitar en un templo sucio. No, nunca lo ha hecho. Se aparta, se aleja. Y al apartarse, al alejarse, ¿qué viene al pueblo? Caos. Quien presentaba flujo de semen debía separarse también del campamento. Si era por una afección de gonorrea, que se llama Saf o Suf, debía ser tratado fuera del campamento también hasta el momento de ser declarado sano. 8 días después regresaba. Si el flujo eran emisiones de semen normales y emisiones nocturnas o en relaciones sexuales desordenadas e inmorales, solo sería inmundo hasta la noche, luego de esos días. Dice lo que el Eterno nos enseña en su palabra, que el campamento en el cual yo habito, que está en esta porción de la parashá, en el campamento en el cual yo habito, dice Yahvé, donde habita mi Shekinah, tiene que ser limpio. No hay de otra. En lo sucio, Él no habita.
Primera de Corintios 6:19, que eso lo sabemos de más. Pero yo pienso que cada vez que lo leemos, nos ministra y nos aclara un poco más. Dice, o no saben. ¿Y por qué dice o no saben si ya sabemos? Ya lo sabemos. Sin embargo, dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad, que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, y que ustedes no son suyos. Amados, tú y yo no somos los dueños de nuestras vidas. Y yo pienso que si nos llevamos esa partecita hoy para meditarla, yo pienso que vamos a elevar un poco más nuestras vidas. No nos pertenecemos. Diga, yo no me pertenezco. Yo fui comprado a precio de sangre. Eso es la verdad de nosotros. Y lo dice la palabra. Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. ¿Y cómo podemos glorificarlo? ¿Cómo tú piensas que podemos glorificar al Eterno? Cuando lo obedecemos, cuando nos alineamos con Él, Él se glorifica. Él se glorifica porque Él no falla. Fallamos nosotros, pero Él no falla. Él siempre está buscando la oportunidad donde Él pueda glorificarse. Donde Él pueda encontrar el lugar, el espacio puro para Él manejarnos y manifestarse. Aleluya. En Hebreos 12:14 dice, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahvé. Y ese es un versículo que lo tenemos como medio relajado. Sin santidad nadie verá a Yahvé. Sin santidad nadie verá a Dios. Y eso lo dice todo el mundo. Pero la esencia de lo que eso implica es lo que el Eterno quiere trabajar en nosotros hoy. Que sin estar apartados, consagrados a Él, nosotros no lo vamos a ver. No nos vistamos que no vamos. Amada familia, es por eso que debemos consagrar nuestros cuerpos a honrar y agradar a Yahvé, que es Yeshua. Por lo que Él hizo, Él nos capacitó para poder vivir como Él establece que habitemos. Él lo hizo. Esa obra única y sustitucionaria fue para capacitarnos, a ti y a mí, para que pudiéramos cumplir con lo que Él exige en su palabra. Él lo que anhela es que tú y yo vivamos en pureza. No quiere decir que en un momento no fallemos, no. Usted sabe que ese versículo de que 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice? No, Yahweh, no dice así. ¿Quién se levantará? Es el justo, pero la mayoría de personas, Yahweh levantará. No. Y usted sabe que eso no es, esa caída no es de pecado, porque si fuera de pecado dejara de ser justo. Esa caída es en las pruebas. En las situaciones, en las presiones de este siglo. 7 veces cae el justo y Él se levantará. ¿Pero por qué se levantará? Porque estamos conectados. Porque si no estamos conectados, amados míos, nos vamos de bajada en vez de elevada. Nos vamos a pique. Tenemos que abrazar el código moral.
Porque el ritual no se puede, porque el ritual, el templo no está. Nosotros hacemos un símbolo, una simbología de lo que allá se hacía, para aprender, para enseñar a nuestros niños. Pero lo que sí se nos exige, por la obra redentora de Yeshua, es que caminemos moralmente, agradándole a Él. Y es importantísimo lo que nos enseña Rav Shaul, de presentarnos como sacrificios vivos, apartados y agradables. ¿Y por qué dice como culto racional? ¿Por qué usted piensa que dice como culto racional? Porque lo hemos entendido, que si no hacemos eso, no vamos a poder agradar al Eterno. ¿Y por qué vivo? Porque sabemos que los sacrificios implicaban muerte, pero ya la muerte no, porque ya Yeshua pagó por eso. Ahora nos tenemos que presentar vivos. ¿Y qué matamos nosotros? La carnita, el yocito. Tenemos que estar matándolo constantemente, porque ella está sepultada, pero ella quiere resucitar cada rato. Y tenemos que acordarle, tú estás sepultado. Tú estás sepultado. Porque lo que resucitó en mí es la naturaleza nueva. Aleluya. Pero si nosotros no nos ministramos eso, el enemigo roba. Por eso es que tenemos que estar constantemente conectados y enfocados. Todo lo que está pasando es para desenfocarnos. Pero nosotros tenemos que mantenernos enfocados. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 1. Desde el 15 al 25. Tenemos tiempo. Aleluya. Primera de Pedro 1, desde el 15 al 25. Y yo sé que usted ya se expuso. Pero yo quiero que usted se exponga otra vez. Que se exponga. Para lo que el Espíritu de Santidad quiere ministrarle. Porque ya yo me expuse. Y me expongo de nuevo otra vez. Porque la palabra es la que limpia. La palabra es la que limpia, la palabra es la que lava. Ya ellos están limpios por la palabra que les he hablado. Dice Primera de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Ah, pues aquí la santidad no es una eurolita, ni un shopa. Aquí es un estilo de vida. Aquí es una forma de yo manejarme desde que me levanto hasta que me acuesto. En todo aspecto, en su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga, según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Porque sabemos que estamos aquí, pero que nosotros vamos para la Nueva Jerusalén. Aleluya. Tengan presente que los han rescatado. O sea, aquí la pauta es saber que mi viejo hombre enterrado, que pagaron el precio por mí y de que me compraron y de que me dieron una nueva vida que tiene que vivirse conforme a lo que Él dice. Que si yo me salgo de eso, ya yo no soy.
Ya yo no soy del pueblo, aunque diga que soy. Pero lo que me autoriza es mi forma de vivir. Y lo que revela no es lo que yo diga, sino como yo vivo. ¿Entienden eso? No que yo diga, ay, yo soy pueblo, ay, yo soy pueblo. Y a Dios que reparta suerte. No, no. Es una responsabilidad. Primero, porque yo soy portador y tú eres portador de la presencia y de la gloria de aquel que creó todo el universo. O sea, eso amerita una dignidad en mi vida. Porque todo lo que yo hago o agrada a aquel o avergüenza al que me habita. Y si Él quitó mi vergüenza, yo no lo voy a avergonzar a Él. Y se invocan como Padre aquel que juzga según la obra. Verso 18. Tengan presente que los han rescatado de su manera vana de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Por qué? Porque recuerden que Él es el dueño de la plata y del oro. Él no pudo haber comprado con plata y oro. Pero no, eso no surtió efecto. Tenía que ser con su vida, ponerse en el lugar de nosotros para cumplir con lo que Él mismo había exigido. Para colocar a su amada Israel en la posición de poder casarse con Él y de quitarle esa carta de divorcio y de que celebrar bodas, las bodas del Cordero un día. Porque la amada Israel se preparó. ¿Se preparó con qué? Con lo que Él la equipó. Porque tú y yo no tenemos que estar inventando. Eso no está escondido. Ni tenemos que escudriñar mucho para averiguar. Sabemos que si vivimos el fruto, ahí le estamos dando la gloria a Él. Porque estamos viviendo sus atributos. ¿Y a quién estamos manifestando? A Él. A Él. Entonces fuimos rescatados de la manera vana de vivir. Verso 19. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué no fue con oro y plata? Porque oro y plata no produce vida. Pero en la sangre de Yeshua estaba la vida y esa vida vino a fluir a favor de nosotros. Verso 20. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Diga, por causa de mí. Diga, por causa de mí. Y yo voy a ser responsable a levantar su nombre en mi vida. Aleluya. Dígalo, dígalo con convicción. Y yo voy a dar testimonio de vida, de que Él me habita y le daré la gloria. Amado, confiéselo, confiéselo, comprométase. Verso 21. Por medio de Él, creen ustedes en Elohim, quien los resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza estén en ¿quién? Amados, no podemos poner fe ni esperanza en nada de este mundo. Es en Él. Verso 22. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. Mire lo que es que purifica. La obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Yeshua. ¿Y Yeshua qué es? La Torah. La Torah viviente. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. ¿Y cómo nosotros manifestamos ese amor? Amándose unos a otros ardientemente, aleluya, y de corazón puro. En fuego, en fuego. Por eso es que tenemos que vivir el fuego.
Porque en el fuego no podemos aceptar. No, que hay cosas que a ti no te gusten de mí, ni yo que me guste de ti, pero eso no lo tomamos en cuenta para amarnos, para amarnos. Verso 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero, vamos a leerlo todo eso. Pero la palabra de Yahvé permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Amados, si queremos más, somos unos gandíos. Ahí lo tenemos todo. Todo para vivir agradándole a Él. A Él es que nos debemos. Pero si le agradamos a Él, yo te voy a agradar a ti también. Porque nadie puede agradar al Eterno y desagradar a su hermano. Porque no crea que el que no ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. Está muerto. Está muerto. Lo dice la palabra, no yo. Amados, el Eterno nos ha traído un manjar esta tarde. Pero siempre nos confronta. Y siempre nos deja tareas. Y yo quiero que me digan 2 cosas de la tarea que tenemos. ¿Cómo? Avivar el don. Vivir el fruto, no nos olvidemos. Vivir el fruto. Y lo que acabamos de leer, amados. Amarnos los unos a los otros. ¿Como quién? Como Él nos ha amado. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú no quieras para ti, no lo quieras para el otro. Amén. En el nombre de Yeshua, amada familia, amados míos. A veces hablo yo como muy duro, pero es que lo amerita. Pero siempre en amor, los amo, los amo. De verdad que sí.